Muy buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien. Muchas gracias por este recibimiento. Les agradezco mucho. Me da una emoción enorme estar con los jóvenes de Perú, que son definitivamente el porvenir de esta nación. Esta mañana vamos a hablar de esta nueva misión, de esta nueva generación de líderes. Y quiero que hagan un gran esfuerzo de concentración. Mi última conferencia le decía a una persona, oye, qué mala educación. Te saliste a la mitad de mi conferencia. Me dijo, Miguel Ángel, perdóname, lo que pasa es que soy sonámbulo. Entonces, si alguien se levanta, tranquilos, o sea, no se me muevan demasiado, ¿sí? Y por otro lado también quiero dejar muy claro que para mí es muy emocionante cuando estoy en un país de habla hispana, porque tengo la oportunidad de poderme comunicar en mi propio idioma. Desafortunadamente, cuando he tenido que estar en otros foros, como es en Alemania, como es en Japón, como es en Taiwán, etcétera, pues resulta que es muy difícil la comunicación. Recuerdo que hace 2 años, ante un auditorio muy grande de 400 japoneses, original y copia, había muchos ese día. Resulta que yo no sé japonés, yo no soy políglota, entonces tengo que esperar traducción alterna, y estábamos después de un larguísimo día de conferencias, de más de 10 horas de ese día de conferencias, llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces se levantó una mano por allá, yo pregunté, oiga, ¿qué me están preguntando? Le dijeron, licenciado, le están preguntando que si les puede usted explicar lo que en México se llama la mordida, ustedes le llaman coima, o sea, no sé si sepan ustedes qué es eso. Entonces resulta que, bueno, dentro de los 83,000 vocablos de la lengua española, para poder explicar un coima, una cantidad de dinero que se le da a una persona para facilitar un trámite, ya me eché un rollo como de 10 minutos. Después otra mano por allá se levantó y dice, ahora que me están preguntando, señor licenciado, le están preguntando que si ese sistema es un arancel nacional. Les dije, no, pues no, la verdad no es arancel nacional, no tenemos todavía aquello de ser sistema nacional. En fin, otra explicación de 10 minutos, luego por ahí otra mano, y ahora que me están preguntando, licenciado, que si es un contrato que se renueva o se negocia cada año. No. Entonces yo les digo coima, tranza, maroma, trinquete, robo, fraude, en fin, muchas otras palabras. Para ustedes es mucho más fácil comprenderlo porque tenemos un mundo de significados similares, aunque tenemos sustancialmente algunas diferencias en materia de lenguaje, los mexicanos y los peruanos, pero tenemos muchos conceptos en común. Entonces me voy a permitir, si ustedes así no desean lo contrario, utilizar nuestro lenguaje, nuestro propio lenguaje con nuestro mundo de significados, y además en el mundo de los chavos, en el mundo de la juventud, que es la parte también importante, ya que si hay alguna persona aquí, algún viejito, algún ruco, pues vamos a pedir que se duerma todo el resto de la mañana, mientras que nosotros podemos platicar y podemos avanzar en toda esta información acerca de lo que es precisamente un liderazgo de excelencia. Jóvenes, ustedes lo saben mejor que nadie. El mundo está sumergido en grandes cambios que se están dando a nivel mundial, y por supuesto el Perú como México no están al margen precisamente de esos grandes cambios. Hace unos días que regresaba de Australia y de Nueva Zelanda, nos dábamos cuenta cómo la nueva competencia está invadiendo a todo el mundo. Uno de los grandes genios de Europa, considerado el político más avesado de Europa, el señor François Mitterrand, que es el primer ministro de Francia, le preguntaban, oiga, parece ser que el día 9 de noviembre de 1989, el comunismo fracasó. El muro de Berlín fue derribado, después vino toda esta disolución del Partido Comunista, la pulverización de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y le preguntaban a François Mitterrand, el comunismo ha fracasado. Y efectivamente, decía François Mitterrand, el comunismo demostró en el mundo que puede repartir equitativamente miseria, pobreza a todos lados, y que la puede repartir con mucha justicia. Definitivamente el comunismo ha fracasado. Le preguntaron, ¿el capitalismo también ahora es el triunfador? Dice, no, tampoco el capitalismo ha triunfado. Si ustedes no lo saben, estamos manejando lo que se ha llamado el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Nada más que Estados Unidos tiene una pequeña deuda de 280,000 millones de dólares, Canadá tiene una pequeña deuda de 60,000 millones de dólares y México tiene una pequeña deuda de 80,000 millones de dólares. Como se dan cuenta, vamos a hacer la consolidación de pasivos más grande de la historia del mundo. Y resulta que si se ve en la dimensión histórica, el capitalismo, como ustedes saben, ha sido derrotado también, ha sido terriblemente derrotado el capitalismo. ¿Por qué? Surgió una tercera fuerza que se ha llamado la fuerza del tercer milenio, la fuerza que está invadiendo al mundo, la fuerza que se ha apoderado de la riqueza, la fuerza que, dice François Mitterrand, ha venido a representar la nueva corriente sociopolítica y económica porque ha resuelto la vida de muchas naciones.
Los mejores alumnos, obviamente, los tigres asiáticos, Japón, Taiwán, Hong Kong, Corea, Singapur, que han sido los que han seguido como discípulos fieles precisamente esta nueva corriente. Jóvenes, el mundo del futuro nos va a hablar de la nueva corriente que va a manejar al mundo y que le ha dado a sus pueblos bienestar, soluciones, política y equilibrio. Estoy hablando precisamente de la corriente que se llama productividad. La productividad que ha invadido al mundo y la productividad que se ha llevado las riquezas. El ejemplo más claro, ustedes lo saben, en el año de 1945 los japoneses, una nación totalmente destruida, en aquel entonces el 40% de las ciudades estaban arrasadas, 2 millones de muertos, una nación que tenía un ingreso per cápita, para que ustedes tengan una idea, lo que ganaban anualmente cada japonés eran $20 anuales en el año de 1945. Han pasado 45 años. Han pasado 45 años y esa nación tiene aproximadamente un ingreso de $27.350 en la actualidad. Ustedes pueden compararlo con el ingreso peruano de más o menos $1.450 anuales y esto nos da una idea de la ventaja competitiva que tuvo Japón a partir de los años de 1945 a la fecha. Si ustedes analizan a los japoneses como sistema, como nación, se darán cuenta que, lo voy a comparar rápidamente con el país del que yo provengo, que es México. Japón tiene aproximadamente 377.708 kilómetros cuadrados, es aproximadamente la superficie que conforma el archipiélago japonés. México es una nación con 1.958.201 kilómetros cuadrados. Esto ustedes más o menos se podrán dar cuenta de que México viene a ser 6 veces más grande que Japón. Los japoneses aproximadamente su último censo son 123.400.000 tacatacas, o sea, japonesitos, ¿eh? Los mexicanos somos aproximadamente, según el censo que nos dieron el día 12 de marzo de 1990, 81.140.944 habitantes. Esto ustedes se podrán percibir fácilmente que México tiene 40% menos de población que los japoneses. México sí tiene petróleo, Japón no. México sí tiene minerales de hierro, Japón no. México sí tiene oro, Japón no. México, etcétera, etcétera. Podemos llegar a conclusiones verdaderamente dramáticas. ¿Qué tiene Japón en abundancia? 2 cosas, agua y japoneses. Eso sí tiene. Y definitivamente México, que es un país sumamente rico, un país con una gran fortaleza, un país que tiene unas grandes dimensiones, resulta que nuestra nación es un país enormemente rico, hundido en la miseria. Los japoneses el año pasado, por decirles algo, tienen que importar el 87% de todo lo que compran, es decir, de todo lo que consumen. Es decir, ellos tienen que salir al tianguis mundial y salir a comprar el maíz, el trigo, los minerales de hierro para hacer acero, el cobre, el petróleo. Ellos tuvieron que comprar el 87% de todo lo que están consumiendo. Nada más que el año pasado estos señores salieron a comprar todas esas cosas vitales y fundamentales para comer y después de haber pagado 110.000 millones de dólares de compras al exterior, les quedó un pequeño remanente de 90.000 millones de dólares. Tienen un problema de flujo de fondos, o sea, no saben qué hacer con tanta lana que están ganando. Y esto ha traído como consecuencia que de los 10 principales bancos del mundo, los 10 principales bancos del mundo son japoneses. Una nación que demostró al mundo que sin tener ojivas nucleares, que sin tener satélites espías, sin tener a Rambo en sus filas, podía apoderarse definitivamente de la riqueza del mundo. ¿Cómo logró apoderarse de la riqueza del mundo? Y esto grábense en la mente porque lo van a tener que vivir varias décadas o varias generaciones aquí en el Perú. La gran arma del siglo XXI, el arma que está dominando al mundo, el arma que ha demostrado que puede llevar prosperidad a los pueblos y que puede dominar al mundo. Y François Mitterrand le da una sola palabra. Esta nueva arma se llama calidad. La calidad que domina al mundo, la calidad que se filtra, la calidad que se contrabandea, la calidad que no tiene fronteras, la calidad que llega a todos los rincones y en todas partes del mundo. ¿Por qué? El consumidor siempre va a buscar, obviamente, una mayor satisfacción a un menor precio. No sé si de casualidad aquí en Perú haya contrabando, no sé, a lo mejor sería extraño decirlo. Pero resulta que todos nosotros tenemos que ir a los mercados paralelos, afuera de los sistemas del GATT, y lo que se llama sencillamente contrabando, para comprar ¿qué? Comprar calidad. La calidad, pues, es la corriente que está moviendo el mundo, y esto ha llevado a naciones en forma impresionante. Miren, por ejemplo, Taiwán, la famosa isla de Formosa, que en el año de 1948 su fundador fue un señor Tai Kang-shek, que se peleó con
con Mao Zedong. Mao Zedong, ustedes lo sabrán a través de la historia, pues era el hombre que manejaba el sistema comunista chino. Le aplicaron la libertad de prensa, esa libertad de prensa que ustedes saben existe en todas partes del mundo. Por ejemplo, en México yo puedo decir lo que se me pegue la gana, pero sé que es la última vez que lo voy a decir, sé que no hay problema, ¿sí? Entonces, Tai Kai-shek en el año de 1948 se peleó con el señor Mao Zedong, se fue a una islita, a una islita de pescadores, y empezó a surgir una gran nación que ahora se llama Taiwán. Una nación poderosísima que, si ustedes la comparan unos cuantos kilómetros enfrente, pues sencillamente el chinito de este lado gana 100 veces más que el chino que está del lado comunista, y es el mismo chino. ¿Cuál fue la gran diferencia? El líder que dirigió a ese país. Corea en el año de 1950 tiene una guerra fratricida, se divide en dos, se matan hermanos entre hermanos, norte contra sur, y ahora resulta que esa Corea del Sur es precisamente una potencia mundial. Y así podríamos, por ejemplo, Hong Kong, una colonia inglesa, una pequeña comunidad también de chinos, pero resulta muy curioso, una nación que tiene que importar el 100% del agua potable, es decir, no tienen agua, y por lo tanto es ahora también una nación en la prosperidad. Todas estas naciones han encontrado el camino. Ese camino se llama productividad y su arma por excelencia se llama calidad y servicio, los dos grandes elementos de futuro. Pero aquí viene la gran pregunta, y aquí viene donde se inicia nuestro tema de esta mañana. ¿Quién escribe la historia de las naciones? ¿Quién escribe la historia de los pueblos? ¿Quién dirige al mundo? Señores, precisamente hablar de liderazgo es hablar de la tercera fuerza, de lo que dice Elvin Tolfer, el tercer milenio. ¿Quién va a tener el mejor bienestar? ¿Qué pueblo va a progresar? Aquellos que tengan a los mejores líderes de su tiempo. El líder conduce al error. El líder puede conducir al fracaso. El líder puede conducir a la verdad y a la libertad. Líder, jóvenes, lo primero que quiero dejarles claro, líder no significa bueno. Líder puede ser para hacer cámaras de gases, o líder puede ser aquel que lleva a una nación a la libertad. ¿Por qué? Liderazgo es mover a otros, liderazgo es influir en otros, liderazgo es imprimir movimiento, y esto es precisamente lo que vamos a abordar en esta mañana. El liderazgo y la gran importancia del líder en la sociedad, y sobre todo en la misión que debe cubrir un joven. Por lo tanto, si el líder se equivoca toda la nación. Ustedes lo acaban de vivir con su alanazo reciente, no quiero entrar a detalles, en la cual, si él se equivoca, pues se equivocaron, pobrecitos, los 27 millones de peruanos. Entonces resulta que si uno los conduce a la barranca, recuerden, la velocidad de una manada de lobos es la velocidad del líder lobo. La velocidad de la manada de alces es la velocidad del líder alce. La velocidad de una manada de bueyes es también la de su líder, ¿sí? Entonces puede resultar que definitivamente el líder puede conducir a la libertad o puede conducir también al fracaso. Por eso es la gran importancia de esta corriente mundial que es precisamente el liderazgo. Lo que ustedes van a escuchar en relación al liderazgo en estos momentos, en estos próximos minutos, es el resultado de muchos años de investigación, para ser francos, desde diciembre del año de 1966 hasta la fecha, en la cual están los más destacados autores a nivel mundial, precisamente del mundo del liderazgo. Elvin Tolfer, John Naisbitt, William Ouchi, Athos, Pascale, por supuesto Miguel Ángel Cornejo, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos ellos, obviamente, todos ellos coinciden en que la historia de la humanidad precisamente está en manos de los líderes, precisamente de los líderes. Yo recuerdo que en el año de 1984, uno de mis grandes maestros, considerado, que ya falleció desafortunadamente hace 3 años, considerado por la Universidad de Harvard el empresario más grande del siglo XX. Yo recuerdo cuando estando en Tokio con el señor Konosuke Matsushita, este hombre, yo le preguntaba: maestro, de verdad, yo quiero cambiar a mi nación, yo quiero cambiar a México, yo quiero hacer una nación de excelencia, yo quiero hacer un gran país, pero nadie me hace caso. Me dijo: Miguel Ángel, no te preocupes, espérate a cumplir 45 años. Yo le dije: ¿por qué, maestro? A los 45 años todo habrá cambiado. Me dice: no, tú ya te habrás acostumbrado, ¿sí? Entonces, estamos tratando ahorita definitivamente de entender estas nuevas corrientes, y quisiera, jóvenes, de verdad, que entendiéramos estos conceptos, porque estoy casi seguro de que aquí, precisamente entre los presentes, está el porvenir de Perú. Posiblemente aquí esté sentado los próximos representantes ante el Congreso, posiblemente el presidente de esta nación, los empresarios de este país, todas aquellas personas que van a dirigir. Hablar de la juventud peruana no es hablar del futuro, es hablar del presente y sus retos, del presente y lo que tenemos que hacer para lograr realmente comprometernos con nuestro tiempo y con nuestro espacio.
El ser líder en estos tiempos y en estos días es verdaderamente una situación difícil muchas veces de entender, pero que son momentos propicios. Sir Winston Churchill, uno de los grandes líderes en toda la historia, decía, para llegar a ser un gran líder se requieren 3 requisitos fundamentales, que de no darse esos 3 requisitos, difícilmente se podrá dar el cambio en una nación. ¿Qué decía número 1 Sir Winston Churchill? Lo primero es que tu determinante circunstancial te sea favorable. ¿Qué significa el determinante circunstancial te sea favorable? Bueno, resulta, jóvenes, que durante muchísimo tiempo hemos creído en un concepto que se llama destino. El destino siempre lo vemos como algo por venir, y no es cierto. El destino es algo que ya recibimos y que no está por venir, ya existe. Ejemplo, todos los que estamos aquí reunidos esta mañana no decidimos en qué nación nacer, no decidimos qué padres tener. O sea, no hay mítines ahí en el cielo de que queremos a fulano, de papá. No hay tal. ¿Sí? No decidimos qué padres tener, no decidimos en qué país nacer, no decidimos, podíamos haber nacido en México, podíamos haber sido, no sé, norteamericanos, primos hermanos de Saddam Hussein, en fin, podíamos haber tenido muchas opciones en la vida, pero ninguno de los que estamos aquí determinamos nuestro destino, sino que fue algo que se nos fue dado en un momento determinado. Por eso decía Sir Winston Churchill, las determinantes circunstanciales deben ser favorables. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Gandhi, en lugar de haber sido hindú, hubiera sido sueco? Pues sencillamente no hubiera pasado nada en la India. ¿Qué hubiera pasado si Cristo, en lugar de haber sido judío, pues hubiera sido musulmán? Es decir, nació exactamente en el espacio, en el lugar histórico, y es precisamente ese momento determinante que se hace necesaria la existencia de un líder. Número 2, decía Sir Winston Churchill, un líder debe tener, para que pueda trascender en la historia de los pueblos, para que pueda permanecer en la memoria universal, para que pueda crear historia, deberá definitivamente tener una columna vertebral que se llama valores. Si no tiene valores, definitivamente viene la antítesis, el antivalor, precisamente en una sociedad. Por ejemplo, el problema de la drogadicción, el problema del SIDA, el problema de la prostitución, el problema de la corrupción, no es otra cosa que una ausencia de valor. Porque quien lo ejerce no valora la vida, no valora la honestidad, no valora la lealtad, y es exactamente el antivalor el que está imperando y manejando al mundo. Recuerdo que hace algún tiempo el señor George Bush, ante los Estados Unidos, en una alocución nacional cubriendo por toda la televisión de costa a costa los Estados Unidos, tomaba una bolsita de cocaína y decía, este es el enemigo a vencer, esto es lo que tenemos que lograr vencer. Yo les pregunto, ¿ese será el enemigo a vencer o un profundo vacío existencial de la juventud norteamericana? Un profundo absurdo que está viviendo una nación que está careciendo de valores y se está desintegrando. Desafortunadamente el problema no es la droga, el problema es el vacío existencial que pueden tener muchos jóvenes y muchos seres humanos. Un buen amigo, he tenido la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones, un hombre muy destacado a nivel mundial, se llama Viktor Frankl. El maestro Viktor Frankl, un hombre que ha desarrollado lo que se llama el concepto de la logoterapia, el sentido existencial, estando en Guadalajara el año pasado con él, me decía Miguel Ángel, estamos regresando a los Estados Unidos y venimos impresionados. Hicimos una encuesta con 300,000 jóvenes en diferentes ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica y nos hemos encontrado, escuchen ustedes muy bien, un 97.4 de vacío existencial. ¿Qué significa vacío existencial? Algo muy simple. Una persona que el día que se muere le ponen en su epitafio, nació, vivió y se murió y nunca supo para qué carajos existió, ¿sí? Sencillamente, no se supo ni para qué existía, ni cuál era su objetivo, ni cuál era su esencia, ni qué buscaba en la vida, ni sabía realmente qué andaba buscando. Hay un elemento terriblemente dramático a nivel de lo que es la psiquiatría universal, que se le considera el peor día de la semana. El día de mayores niños golpeados, síndrome del niño golpeado, el día de mayores conflictos matrimoniales, el día de mayores homicidios, el día de mayores homicidios, el día de mayores accidentes, y se le llama síndrome dominical. El peor día de la semana. Más acuérdense, ese día a que nos dedicamos, a fastidiar a los demás. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Qué tiene ese tipo? Nada, efectivamente. Está lleno de nada. O sea, porque no tiene ningún sentido existencial en su vida. Es la parte más dramática del ser humano.
La parte más dramática del ser humano es entender, número uno, como líder, entender para qué existo, para qué estoy aquí, cuál es el objetivo de mi vida, qué es lo que debo buscar en la vida, para qué estoy precisamente en este momento existiendo. Tengo que hacer algo en la vida, tengo algún llamado, tengo algún compromiso, tengo que enfrentarme a algo, y ese vacío existencial puede ser terriblemente doloroso porque puede hacer las vidas inútiles. Recuerdo que ahora con el Tratado de Libre Comercio me invitaron a una mesa de comunicación en la ciudad de Los Ángeles, y cuando estaba en la ciudad de Los Ángeles me dijeron: licenciado, este es un programa que se va a enviar a toda la nación, por lo tanto le vamos a pedir que va a durar nada más una hora, aquí hay una serie de expertos, comunicólogos norteamericanos, que van a cuestionar las realidades mexicanas, y luego le daremos a usted oportunidad de dar su respuesta. El programa no terminó de 9 a 10 de la noche, terminó a las 2 de la mañana, porque cuando agarré el micrófono no lo volví a soltar. Y resultó que me senté muy cómodamente y empezaron precisamente a regañarme mis amigos americanos. Y me dijeron: bueno, quisiera que nos explicara, licenciado, cómo una nación como México puede ser integrada a dos grandes comunidades, como es Canadá y los Estados Unidos, y no entendemos. Casualmente hemos observado, acababa de pasar la visita del Papa en México, hemos visto cómo su nación, una nación festiva, alegre, desbordante, rica en manifestaciones, pero que se le ha olvidado que tiene terribles carencias a nivel económico y a nivel social. Por ejemplo, son realidades que les comunico, que conozco muy bien de mi país. Sabemos que ustedes tienen 25 millones de personas en extrema pobreza, seres marginados que viven hacinados en los collares de miseria, en los collares de pobreza de las diferentes ciudades más importantes de la República Mexicana. Sabemos que tienen ustedes 2 millones de niños abandonados en las ciudades, niños que deambulan por la calle robando, durmiéndose en una cochera, encementándose, niños abandonados que no les importa a nadie. Sabemos que México tiene 500,000 jóvenes paradelincuentes, chavos banda, que andan por ahí deambulando y hasta andan delinquiendo entre las calles de las principales ciudades. Sabemos que México viene a representar una nación que aproximadamente, ya integrada con Canadá y Estados Unidos, viene a representar solamente el 5% del mercado de Norteamérica. Sabemos que México, nada más el mercado de habla hispana en los Estados Unidos, las personas que hablan español en los Estados Unidos de Norteamérica, vienen a ser 4 veces más grande la economía de habla hispana norteamericana que la economía nacional. Sabemos que México es un problema y es un conflicto. ¿Cómo aspiran ustedes a integrarse a una nación tan poderosa como son los Estados Unidos de Norteamérica, y que producimos el 87% de la producción del mercado de Norteamérica, Canadá, México, Estados Unidos? En ese momento me dijeron: ¿nos puede usted dar una respuesta? Así como no, encantado la vida. En ese momento le digo: bueno, pues acomódense ahora ustedes, ¿sí? Ahora voy yo. Y lo que digan ustedes de aquí a las próximas 3 horas va a ser de ardidos. Por favor, aflojen el cuerpo porque voy a empezar a comentar algunos aspectos. Sabemos definitivamente que ustedes son 248,200,000 habitantes, ¿sí o no? Sí, bien. ¿Me pueden ustedes dar una respuesta muy concreta y muy clara por qué los Estados Unidos de Norteamérica está consumiendo el 50% de la producción mundial de drogas? ¿Me podrían ustedes explicar por qué de cada 10 jóvenes que están en high school, o sea, a nivel preparatoria, de cada 10, 7 están indexados a las drogas? ¿Me podrían ustedes explicar por qué se gasta Estados Unidos 30% más en drogas que en petróleo? ¿Me podrían ustedes explicar por qué para ustedes es fácil entender y comprender llenar un estadio de fútbol con 100,000 jóvenes drogándose alrededor de una figura de rock and roll? Bien. Ahora, yo les quisiera cuestionar lo siguiente. A ustedes seguramente les ha de doler terriblemente la última visita del Papa, de Juan Pablo II, en México, en la cual en San Juan de los Lagos pudimos reunir 3 millones de jóvenes tras una figura mítica, tras una figura que habla de valores, de lealtad, de respeto y de paz, sean creyentes o no sean creyentes. Para ustedes es difícil entender ese tipo de valores. Veamos pues una familia norteamericana y una familia mexicana. Veamos la hospitalidad, la calidez, el recibimiento, el cariño con que se recibe al pariente, al hombre que está en desgracia. Por favor, tratemos de revisar esos valores que le llamamos en México amistad, esos valores que le llamamos la alegría de compartir, esos valores que se llama la religión, y tal vez la parte más importante, el valor de una madre mexicana, el valor de una madre que amamanta, que cuida con ternura y con cariño a su hijo. Yo quisiera ver a la madre americana, yo quisiera ver realmente esa comparación de madre a madre. Es más, les dije, te echo tu madre contra la mía, ¿sí? En un
momento determinado, estamos hablando precisamente de una comparación de valores. Les dije, señores, aquí hay una cosa que es importante. Si nosotros, los mexicanos y muchos países de Latinoamérica, tienen que pagar la colegiatura social, que es precisamente la que ha tenido que pagar Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Francia, en la cual han perdido a gran parte de su juventud, ese modelo no es para nosotros. El modelo que tenemos que buscar es preservar los valores más altos de nuestra sociedad y combinarlos con estos elementos de la productividad para que puedan realmente lanzarnos a construir un mundo mejor. Las tres zonas más profundamente llenas de valores en el mundo son, en opinión también de muchos expertos internacionales, son tres zonas: la India, la zona de Japón y la América nuclear. La América nuclear, el núcleo de América, que lo conforma México y los Estados Unidos, México y Canadá, perdón, México y Perú. La América nuclear, México y Perú. ¿Por qué es nuclear? Porque aquí se dieron las grandes culturas, son culturas con 4000 años de antigüedad, son culturas que tienen una trascendencia espiritual enorme y son países con un gran arraigo. ¿Qué nos falta? Nos hacen falta los ingredientes básicos para despertar a estas dos grandes naciones y que deban de ocupar lo que deben de ocupar en el mundo. ¿Qué nos hace falta? Una nueva generación de líderes, una nueva generación de calidad humana, una nueva generación de seres que puedan dirigir y manejar a sus naciones hacia los senderos de la libertad, de la prosperidad y de los valores de orden superior. Y es precisamente aquí donde nos abordaremos qué tipo de líder se anda buscando, qué tipo de líder se necesita precisamente para forjar estos nuevos pueblos. El ser el líder es hacer las cosas. Por favor, vayan ustedes grabándose esto, jóvenes, que es fundamental. El líder de nuestro tiempo, de la nueva generación, es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que no se pueden hacer. Desafortunadamente, toda la vida estamos buscando justificaciones del por qué no se pueden hacer. En lugar de preguntarnos qué debemos de hacer para realizarnos, andamos buscando la justificación y nos empezamos a hacer víctimas circunstanciales. Mire, hay un elemento muy importante. Se calcula que de los dos grandes científicos que pasarán del siglo XX al siglo XXI, número uno, el señor Albert Einstein. Número dos, el señor Carl Jung. ¿Por qué Carl Jung? Carl Jung, bueno, Einstein es obvio, pero Carl Jung, ¿por qué? Porque Carl Jung demuestra al mundo por qué somos como somos, lo que se ha llamado el inconsciente colectivo. Ustedes y nosotros, peruanos y mexicanos, hemos recibido 300 años de dominio. Eso nos llevó a elementos de inconsciencia de hábitos. Les voy a poner ejemplos muy sencillos. El ser humano, todos somos víctimas de la habituidad. ¿Qué significa víctimas de la habituidad? Ejemplo, si ponemos en una tina de agua hirviendo y echamos una rana, la rana brinca en ese momento porque no está habituado a esa temperatura. Si nosotros ponemos agua fresca y echamos la rana y le empezamos a meter calor suavecito, suavecito, despacito, la ranita se va habituando y empiezan a dar de crawl y se le pone muy a gusto la ranita, ¿sí? Y llega el momento en que nos echamos una deliciosa sopa de rana. ¿Qué pasó? Se habituó, está habituado. O sea, los seres humanos somos víctimas de la habituidad. Si alguno de ustedes maneja, seguramente recordará el primer día que manejó, o la primera semana que manejó. ¿Qué pasó? Ese día íbamos alerta al tráfico, íbamos alerta al clutch, al freno, a la persona de al lado, en fin, íbamos alerta a todo lo que pasaba a nuestro alrededor. ¿Qué pasó 3 meses después? Íbamos alerta al tráfico, vamos platicando con la persona de al lado, vamos regañando a los niños de atrás, vamos insultando al idiota que se atravesó, y resulta que estamos manejando ¿cómo? Estamos manejando en forma inconsciente, porque ya nos habituamos a manejar. Entonces el hábito se nos fue al inconsciente y ya somos inconscientemente manejadores. Nos lavamos los dientes en forma inconsciente, nos vestimos en forma inconsciente, tenemos una gran cantidad de hábitos en forma inconsciente, pero también, alerta, que es la parte central, hay muchos errores que los hemos convertido en hábito. Inconscientemente estamos cometiendo el mismo error y no somos conscientes de ello. Estos inconscientes se van formando a través de la cultura, a través de siglos, a través de generaciones. Por ejemplo, cuando llegó el descubridor, que ahora que estaba precisamente en Sevilla 92, en la Feria Universal, algunos intelectuales españoles nos decían, Miguel Ángel, es que nos da pena hablar del descubrimiento, porque descubrir significa ver por primera vez la música, su religión, su poesía, su literatura. Eso es descubrir a una persona, a una nación. Nosotros no la descubrimos, la aplastamos, que es diferente. Y ahora, a través de los antropólogos, arqueólogos, apenas estamos descubriendo quiénes éramos.
Cuando llegó el conquistador a este continente, ¿de quién eran las cosas? Por ejemplo, el descubridor se apoderaba del oro. ¿Por qué? Porque yo lo vi, yo lo encontré. Este oro inca es mío porque yo lo encontré. Esta tierra es mía porque yo la encontré. Esta India es mía porque yo la encontré. Y entonces iba apoderando de todo. ¿Pero esto nos afectó? Claro que nos afectó. Si salimos en este momento y nos encontramos una cartera en el piso, ¿de quién es? ¿De que se la encuentre? Esta cartera es mía, y aguas que lo ven los dos al mismo tiempo, porque es broncón, ¿eh? No, esta es mía, no es mía. Y le pone el pie encima para que no la voltee a ver, etc. ¿Por qué? Porque es mía, yo la encontré. El inconsciente colectivo es de despojo. El inconsciente colectivo es de robo. El inconsciente colectivo es de que te quito lo que yo quiero. Resulta muy interesante y por demás curioso que en el metro de Tokio, que es el metro que tiene el índice más alto en el mundo de productos denunciados como extraviados y que son recuperados, es el de Tokio. O sea, la gente regresa las cosas porque el inconsciente dice, caray, yo lo encontré, pero no significa que sea mío, significa que le pertenece a alguien. 90% de artículos que se regresan en ese metro. Si ustedes están en Tokio y está lloviendo, hay paraguas a la salida del metro. Ustedes toman el paraguas, no firman nada, no firman ningún vale, lo toman prestado sin que a nadie le avisen, se lo llevan a su casa y al día siguiente lo regresan. Igualito que en Perú, ¿no se han dado cuenta? ¿Sí? Igualito que en Perú, ¿sí? ¿Sí? Igualito que en Perú, ¿sí? Entonces aquí, oye, ya este güey ya se descuidó, ¿sí? Ya es mío, caray. ¿Qué son los famosos inconscientes colectivos? Esos inconscientes colectivos nos han llevado a cometer terribles errores. Miren, yo soy una persona profundamente creyente en Dios. Respeto mucho a Dios, amo a Dios, me declaro creyente en todos los foros en que puede estar, me declaro como una persona creyente. Pero también reconozco que a través de 300 años de resignación, de golpes, de Santa Inquisición, se nos metió en el inconsciente colectivo algo impresionante, caray, que es precisamente la actitud de la espera. ¿Qué significa esto? Milagreros. Estamos esperando que algo suceda. Estamos esperando que algo se presente. Estamos esperando que algo pase, que algún milagro suceda en nuestra vida, que modifique nuestra vida. Y los milagros, los que son humanos, no los debemos de esperar, tenemos que hacer que sucedan. Ustedes saben que tenemos en México uno del santuario más importante de América, que es el santuario de la Virgen de Guadalupe, y es común ver, por ejemplo, a un empresario rezándole a la Virgen para que le dé 100 millones de dólares. Y vemos al obrero pidiéndole 100,000 pesos o 10 dólares. Entonces voltea el empresario y le dice, ¿qué le estás pidiendo a la Virgen? 10 dólares, tómalo, no me la distraigas. A ver, madrecita, síguele. Entonces resulta que estamos esperando que algo suceda, estamos esperando algún milagro que modifique nuestra vida. Y tenemos que darnos cuenta, jóvenes, que no podemos seguir esperando. Hay una cosa que es fundamental. En México me reunía con la delegación episcopal, con la Iglesia Católica Mexicana, la Santa Mafia en pleno. Y entonces les decía, señores, es que es fundamental y esencial que tengamos que entender algo. Y ese entender algo es lo siguiente. Yo creo que en México, más que católicos, somos musulmanes. ¿Por qué? Porque estamos toda la vida pidiéndole a la mejor baja el dólar, a la mejor me va bien, a la mejor las cosas mejoran, a la mejor paso de año, y Alá, y Alá, y Alá. Y muchos se van con Alá y nunca hacen nada, ¿sí? La gran importancia de que tengamos que entender que para poder lograr tener naciones de calidad, no podemos esperar a que las cosas sucedan. Tenemos que echar fuera ese embarazo constipado que tenemos todos y enfrentarnos a una gran realidad. Tenemos que hacer que las cosas sucedan. Es enfrentarnos a que las cosas sucedan. Y es uno de los elementos más importantes. Miren, la inconsciencia de los pueblos latinos nos han llevado a echarle la culpa a Dios de todo, pero de todo. Es impresionante. Todo es voluntad de Dios, no se cae la hoja sin la voluntad de Dios, no se te cae un cabello sin la voluntad de Dios. Y hemos metido a Dios en cada brete y en cada problema terrible. El otro día estaba en mi oficina, que está en un piso alto, veía que llegaba un coche último modelo de un gran director de empresa, se bajó porque iba a tomar su clase de maestría, al momento de entrar, como que se le olvidó algo, regresó, le puso la alarma y le dio la bendición. Imagínense a nuestro Señor cuidando coches. Impresionante. Yo quisiera ver lo de la propina. ¿Qué tiene que ver nuestro Señor con tu coche? En alguna ocasión venía yo aprendido mis grandes maestros, se los quiero
declarar con toda sinceridad, no ha sido ni Harvard, ni la UCLA, ni Thomas Gordon. Los grandes maestros en mi vida han sido los niños. Los niños han sido impresionantemente aleccionadores en mi vida para muchas cosas. En alguna ocasión, hace muchos años, yo venía manejando, uno de mis hijos de 4 años, yo soy una persona creyente, como les repito, y me decía, oye, papá, ¿quién hizo todo? Y yo le dije, bueno, pues Dios hizo todo, hijo. Ah, oye, papá, y si Dios hizo todo, ¿quién hizo a Dios? Le hace papá tragando camote, o sea, no sabía qué contestar. Dice, papá, ya sé, ¿quién fue, mijo? Si Dios hizo todo, Él se hizo solito. Ah, pues sí, está bien. Y me dice, oye, papá, ¿Dios es así como un mago? ¿Por qué mago? Pues yo no entiendo muchas cosas, a ver si tú las puedes explicar. No le puedo explicar nada, pero bueno. Dice, oye, papá, es que si yo veo que si a mi tío fulano de tal le va bien, dice mi mamá, gracias a Dios. Si le va mal, ya estaba de Dios. Y el otro día, papá, de plano, ya no entendí nada, porque me dio viruela. Y me dijo, es voluntad de Dios. Y luego cuando se me quitó, me dice, vamos a dar gracias porque ya se te quitó a Dios. Entonces dije, yo no entendí nada. Primero me la da y luego me la quitas, un desmadre. Yo no sé nada de eso. Resulta, por demás curioso, que a Dios le echamos la culpa de todo. Imagínate eso de mortaje, no sé qué cosa, del cielo baja. Es que le tocó a un viejo borracho, ya estaba de Dios. Imagínate a nuestro Señor llevándole el pomo todos los días, ¿eh? Le tocó una vieja fodonga, mugrosa, ya estaba de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? El otro día en una carretera, unos amigos míos venían de Querétaro, una carretera de muy alta velocidad, una autopista de alta velocidad, cercana a la Ciudad de México, que conduce a la Ciudad de México. Viene un automóvil muy moderno, un automóvil de 24 válvulas y no sé cuántas velocidades, vienen a 220 kilómetros por hora, se vuelcan y uno de ellos se muere. Y mi amigo me dice, no, es que ya estaba de Dios. Le dije, no, mira, vamos a entender una cosa. El ángel de la guarda a 120 kilómetros por hora se baja hecho la madre, pero rapidito, ¿eh? O sea, en un momento dado, oye, ¿qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene Dios de eso? ¿Qué acaso Dios es culpable del acelerador? Se murió de cirrosis de tanto beber, imagínense, de cirrosis de tanto beber. Le dio cáncer en el hígado. Fue voluntad de Dios, imagínate. Nuestro Señor todos los días, lléguele, mijo, lléguele al pomo, ándele, ¿sí? Para que se me muera rápido, ¿sí? Entonces Dios se emborracha, Dios mata. ¡No! Tenemos que entender que tenemos un Dios hermosísimo, gigante, extraordinario, pero es un Dios de imposibles, no de posibles. Y los pueblos latinos tenemos que quitarnos ese inconsciente colectivo para poder lograr cambiar nuestra realidad. Jóvenes, destino es lo que pasó. ¿Dónde viene el gran reto? Lo que se llama el porvenir, lo que viene por venir. Hemos podido demostrar también científicamente que nadie puede adivinar el futuro, nadie, ni las pitonizas, ni los que leen la cuija, ni los que leen el café, nada, nadie lo puede adivinar. Pero sí les puedo asegurar que sí podemos inventar nuestro futuro. ¿Qué Perú desean ustedes tener? ¿Qué desean ustedes lograr en su vida? ¿Qué quieren llegar a realizar en su vida? Esto sí lo pueden inventar, eso sí lo pueden desarrollar, eso sí lo pueden desafiar, eso sí lo pueden conquistar. Lo importante es desafiarnos a ese porvenir que queremos realizar. Desafortunadamente, jóvenes, uno de los elementos más difíciles de entender y de procesar es precisamente el concepto de la libertad. ¿Por qué la libertad? ¿Qué es la libertad? Si ustedes lo han estudiado en sus carreras, en filosofía y demás, la libertad es muy fácil de definir. La libertad es precisamente el albedrío que tiene una persona para decidir positiva o negativamente. Es albedrío total. Positivo o negativo se llama precisamente libertad. Pero viene la segunda parte, que es la parte vital y esencial. La libertad es el libre albedrío de decir sí o no, y se complementa la definición, asumiendo las consecuencias de la decisión. ¿Qué significa esto? Solamente se puede ser libre cuando se asume responsablemente las consecuencias. Ejemplo, yo soy libre de emborracharme o no, pero si me emborracho, debo de aceptar las consecuencias, la crudota del día siguiente. Soy libre de embarazar a mi novia, ¿de acuerdo? Pero tienes que ser responsable de las consecuencias. Soy libre de ir a la escuela o no, o de estudiar o no, pero tienes que asimilar las consecuencias. Soy libre de hacer en la vida lo que se me pegue la gana, pero tengo que asimilar las consecuencias para poderlo manejar. Si no, jamás seré libre.
Uno de los elementos más importantes del ser humano es que tenemos que aceptar nuestra propia responsabilidad, asimilar nuestra libertad. No es un valor fácil de asimilar, ¿eh? Ser libre es ser responsable. Ser libre, está el monumento en Washington, en el monumento en Nueva York, en la bahía de Manhattan, ahí está la estatua de la libertad, nada más que le falta la estatua de la responsabilidad. Ese es el único problema. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una juventud que se droga? ¿Porque es libre o porque es irresponsable? ¿Por qué tenemos jóvenes con SIDA? ¿Porque son libres o porque son irresponsables? ¿Por qué tenemos madres abandonadas? ¿Porque son libres o porque son irresponsables? ¿Por qué tenemos esa irresponsabilidad? ¿Por qué tenemos esos niños pobres que mueren de hambre en las calles, ya sea de hambre, de miseria o de cólera? ¿Por qué? Por la falta de responsabilidad de una sociedad. Entonces los líderes tenemos que entender y aceptar que la columna vertebral en la vida es precisamente la responsabilidad. ¿Y saben qué es lo más importante? Que solamente los seres libres se comprometen. Los seres libres se comprometen. Los irresponsables jamás se comprometen. ¿Hay alguna diferencia entre ser responsable? ¿Hay alguna diferencia entre comprometerse, fíjense muy bien, o simplemente involucrarse? Comprometerse o simplemente involucrarse. Fíjense ustedes la diferencia entre compromiso e involucramiento. ¿Cómo se los podría explicar? Bien, sencillo. Ustedes y yo hemos desayunado alguna vez, no sé si de casualidad, huevos con jamón, ¿sí? Los huevos con jamón, imagínense, ¿qué hizo el cerdo para estar en el plato? ¿Se comprometió? Porque se murió para que pudiéramos tener jamón en el plato. ¿Y qué hizo la gallina? Nada más se involucró, puso los huevos y se fue. ¿Sí? Cuando una mujer da luz, una de las grandes virtudes de la mujer es que precisamente ella es la mujer en su anatomía, en su fisiología, en su mandato y en su vocación. Dios le dio ese don tan especial que es la maternidad. Además de otras cualidades, de otras ventajas al respecto. Cuando una madre da luz, la única que está total y absolutamente segura de que el hijo es suyo es ella. Todos los papás hacemos un acto de fe. Remedios. No podemos hacer nada, o sea, nada más como que entendemos y listo, o sea, como... Y además son re inteligentes, dicen igualito al papá, nunca nos dicen cuál, pero en fin. Entonces resulta que la madre, ¿por qué se compromete? Porque la madre está poniendo en riesgo su vida para dar a luz. Ella sí está arriesgando su vida, se está comprometiendo con la vida misma, corre el riesgo de morir por tener un hijo, Definitivamente corre el riesgo de morir por tener un hijo. En cambio, el marido, ¿qué puso? No me digan, yo sé. ¿Sí? Yo sé, no tienen que decirme, ¿sí? Ustedes dirán, ¿esta comparación vale? Vale. Ustedes saben que en México, en la República Mexicana, el 50% de las madres mexicanas son solteras. Hemos dicho por tradición en nuestro país, qué poca madre, ¿no es cierto? Qué poco padre. Sí, porque no se han comprometido. Y en la vida, para poder hacer algo en la vida, cualquier cosa que hagan en la vida, jóvenes, lo primero que tenemos que hacer es comprometernos. No vivir la vida, ahí se va, 2, 3, ahí voy caminando, como sin importarme nada. No, la vida solamente se puede dar en aquellos seres, en aquellos líderes que viven plena e intensamente un compromiso. La vocación de ser padre, la vocación de ser madre, la vocación de ser político, de ser empresario, de ser arquitecto, son seres que solamente destacan en la vida cuando realmente se comprometen. Vean ustedes, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de este concepto tan bello, en uno de mis libros, hablaba precisamente de algo que quisiera leerles rápidamente, si es que lo encuentro, ¿sí? Y es precisamente cuando hablo del compromiso, de lo que puede representar. Acá está. Fíjense ustedes este pequeño concepto para que entendamos las misiones de muchos seres humanos. Estaba Dios en su taller de orfebre, trabajando arduamente en su última creación, cuando un grupo de ángeles intrigados por su afanosa entrega se atrevieron a interrogarle: Dios, ¿qué haces? Y él contestó: la más grande de mis obras maestras. ¿En qué consiste?, preguntaron. En un ser de 4 pares de ojos y 6 brazos. Sorprendidos exclamaron: ¿y para qué le van a servir 4 pares de ojos? Un par de ojos es para que pueda apreciar la belleza que le rodea. Uno más para comprender cada acción que realicen mis hijos. El tercero para leer los pensamientos, las palabras no pronunciadas, con unos ojos que puedan ver los corazones y ante los cuales no pueda haber secretos.
Y el último, para apreciar la presencia de Dios en la paz de un niño durmiendo. Señor, ¿y tantos brazos para qué? Los dos primeros son para servir, desde esforzarse en el trabajo más arduo hasta cultivar la flor más delicada. Dos más serán para acunar a cada uno de mis hijos y llenarlos de caricias, de ternura y amor. Y los últimos, para levantarlos y luchar ante la injusticia y el abandono. Señor, ¿este nuevo ser será inteligente? Tendrá la capacidad ilimitada para abordar los temas más intrincados y poseerá la sensibilidad del poeta, el pensamiento mágico de la fantasía, y sabrá encontrar estrellas y esperanzas en los campos más áridos y desiertos. Los ángeles, cada vez más intrigados de lo que hacía su Señor, no cesaban de preguntar: ¿este ser tan raro tendrá una función especial? Con un solo beso podrá mitigar el llanto de un pequeño, perdonar la falta más grave, dar aliento a un valiente, acariciar el alma de un anciano, seducir al guerrero más poderoso y dar compañía con solo recordarlo en la soledad. Uno de los ángeles tocó el modelo en proceso y exclamó: «Parece muy débil, Señor». «Su aspecto es frágil», contestó Dios, «pero su fortaleza es incalculable. Puede soportar hambre, miseria, dolor, abandono, pero jamás se dará por vencido. Sabe hacer milagros con los alimentos y jamás dejará a uno de mis hijos con hambre. Lo dará todo y tendrá la virtud de sonreír en medio de la adversidad». Señor, la verdad es que nunca te habíamos visto trabajar tanto en un ser. ¿Por qué es tan importante? El mundo cada día crece más y no puedo estar en todas partes. Necesito hoy más que nunca que alguien me ayude a conservar y a engrandecer mi creación, a llevar mi bondad y presencia a todos los seres humanos. Uno de los ángeles tocó el rostro y para su sorpresa se dio cuenta que tenía una lágrima. ¿Qué es?, preguntó. El bálsamo del amor. Es su expresión sublime ante el dolor de mis hijos. Es su aflicción ante el sufrimiento que manifiesta la sensibilidad de su espíritu y brota en forma incontenible ante las penas y las alegrías. Los ángeles, muy intrigados, finalmente preguntaron: «Oye, ¿cómo le llamarás a este ser de tantos ojos y de tantos brazos?». Y Dios contestó: «Será reconocido por ser forjador de seres humanos extraordinarios. Su aroma permanecerá por siempre y su nombre estará escrito en forma indeleble en la historia de la humanidad». Finalmente, hizo una larga pausa, como meditando el nombre que le daría, y sonriendo ante lo más sublime de su creación, exclamó: «Ya sé, le llamaré Madre». Lo que significa el orfebre de Dios. ¿Quién es el orfebre de Dios? La madre, las mujeres. ¿Serán importantes los valores de una madre? ¿Serán importantes los valores de un padre? Jóvenes en toda América Latina y en muchas partes del mundo, me doy cuenta de verdad, con gran realidad, que no los han gobernado ingleses, ni franceses, ni alemanes, sino, por ejemplo, en mi país hemos sido gobernados por mexicanos, con mexicanos de padres mexicanos. Y resulta que hay una situación clarísima: nadie puede dar lo que no tiene. Me reuní el otro día con la alta sociedad mexicana, con un gran grupo de señoras, más de 1.500 señoras de alto nivel, y les decía: señoras, todas ustedes están angustiadas por el México actual. Están angustiadas por nuestra deuda externa, están angustiadas por nuestra economía, están angustiadas por la corrupción, están angustiadas de qué le van a heredar a sus hijos. Señoras, por favor, les decía, no se fastidien la vida pensando qué le van a heredar a sus hijos. Más bien les pregunto: ¿qué hijos le van a heredar a México? Esa es la herencia a la humanidad. Esa es la trascendencia a la humanidad. Jóvenes, piénsenlo. ¿Cuántos años tenemos de posibilidad de vida? ¿70 años? Bueno, vamos a imaginar que con el marcapasos, con la buena atención médica, con todo lo que ustedes quieran y manden, bien comiditos, vamos a vivir 70 años como probabilidad. Pregunto, ¿qué son 70 años en comparación a los últimos 3.500 millones de años? Aquí les doy un concepto, se los voy a vincular. Cuando me entregaban el premio internacional, el primer ministro de Finanzas de Inglaterra, de Margaret Thatcher, en 1989, se me entregaba ese reconocimiento que a mí, raro, siempre se le había entregado a premios Nobel de Economía. Yo no soy economista, a lo mejor por eso me lo dieron. Entonces me les preguntaba yo por qué me lo dieron, y me contestaron: por su concepto de la tecnología de lo obvio. Curiosamente, en Europa entendimos el milagro asiático gracias a su libro. Porque mi concepto es muy sencillo y ustedes lo van a entender muy bien. ¿Qué fue lo que hicieron los japoneses? A ver, antes de eso, jóvenes, hay un principio fundamental. La gente dice, o pregunto, fíjense, pregunto: ¿de dónde se aprenderá más, del éxito o del fracaso?
¿De dónde se aprenderá más? ¿Del éxito o del fracaso? Les pido que sin temor alguno levanten la mano aquellos que creen que se aprende más del fracaso. Levanten la mano, gracias. Por eso estamos como estamos. Bajen, ¿sí? Por eso estamos como estamos, ¿sí? Y es precisamente el primer gran inconsciente que yo quiero que rompamos esta mañana. ¿De quién voy a aprender más? ¿Del campeón mundial del tenis o del más bruto del tenis? ¿Quién me va a enseñar a esquiar? ¿El mejor esquiador del mundo o aquel que ni en patineta puede andar? Aquí hay posiblemente personas que son padres de familia o los propios directores de esta institución educativa. Pregunto, ¿a quién deseas como maestro de tus hijos? ¿A los mejores? ¿Cuál fue el gran secreto japonés? Olvídense que si son amarillitos, chaparritos, tacatacas, olvídense de eso. ¿Saben cuál fue su gran secreto? Algo muy simple, que si ahorita, más o menos en forma internacional, ya se habla de esto, este día 26 de noviembre, precisamente el Comité de Excelencia Europea en París le entrega a nuestra institución por estos conceptos el Premio Europeo a la Excelencia, porque les ha explicado a los europeos muchas cosas, y curiosamente, provenientes de un país subdesarrollado como es México. ¿Qué hicieron los japoneses? Algo muy sencillo. Dijeron, ¿quién tiene 10 en acero? Dijeron, muy bien. Calificaron a todos los que producían acero en el mundo y eligieron a los suecos. Dijeron, el 10 sueco se convirtió en el 0 japonés. O sea, al máximo que llegaron los suecos fue el inicio del recorrido japonés. ¿Quién tiene 10 en fotografía? Los alemanes. El 10 alemán se convirtió en el 0 japonés. ¿Quién tiene 10 en la industria automotriz? Los Estados Unidos se convirtió en el 0 japonés. ¿Quién tiene 10 en motociclismo? La BMW se convirtió en el 0 japonés. ¿Qué fueron lo que hicieron los japoneses? Algo muy simple. Imitaron al mejor, igualaron al mejor y superaron al mejor. Tan simple como eso. Recorrieron la ruta de la excelencia. Eso es lo que se llama la ruta de la excelencia. ¿Aprendiendo de quién? De los mejores. ¿Por qué Alejandro el Magno fue tan grande? Porque su papi le consiguió un maestro muy bueno que se llamaba Aristóteles. Y a raíz de ahí arrancó Alejandro el Magno. ¿Cuándo el fracaso es valioso? ¿Cuándo el fracaso es valioso? Jóvenes, no sé si les ha pasado, si lo han llegado a observar, es algo rarísimo que suceda, que vean que una persona se echa en reversa en su coche y golpea contra un poste. ¡Prac! No sé si se han dado cuenta. ¿No han visto la primera reacción? La primera gran reacción que hay. La gente en ese momento, si hay alguien, lo primero que hace es se ríe. Obviamente, lo único cojudo es él, o sea. No tiene más remedio, se está riendo. Y todavía se baja y le hace... Y luego voltea, ve el poste y dice, maldito poste desgraciado. ¿Qué significa esto? En la vida es muchísimo más fácil el echarle la culpa a los demás por nuestra mediocridad, ¿eh? Es de lo más simple. ¿Por qué te reprobaron? Ah, es que esa vieja loca me reprobó. Oye, ¿por qué no tuviste una buena relación con tu pareja? Ay, porque es un baboso, él no aprecia la calidad que soy yo. Oye, tus papás no, viejetes, ya no sirven para nada. Tan mal. Entonces, fíjense muy bien, jóvenes, hay personas que acumulan sabiduría y hay personas que acumulan estupidez. El que fracasa y no hace nada en la vida es porque nunca aprendió nada de sus fracasos. ¿Dónde está el hombre sabio? El hombre sabio es el que aprende de su fracaso, asimila su fracaso, aprende del fracaso, pero no le echa la culpa a los demás. El padre del milagro japonés, el maestro Edward Deming, norteamericano, la ley Deming de calidad. Del 100% de los problemas en una empresa increíble, el 85% lo producen los líderes de la misma, no los obreros, ¿eh? Pues, ¿qué resulta? No sabemos asimilar el fracaso. ¿Y qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a tener éxito. Pero jóvenes, aquí viene la parte angular, fundamental y esencial. Para poder aprender del éxito, se requiere un requisito indispensable. Llegaba un papá a su casa y le decía a sus hijos, a ver, vengan, hijos míos, quiero dialogar con ustedes. Y empezaba con la más grande, una chiquita de aproximado, un muchacho perdón, con el más pequeño, un chiquito de 6 años. Y le dice, mijito, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? No, astronauta, ir a la luna, viajar, platicar con Rambo, no, sensacional. El segundo le preguntó, que era una niña muy bonita, de 10, 12 años, ¿a ti qué te gustaría hacer cuando seas grande? No, pues a mí me encantaría ser funcionaria del gobierno de Perú. ¿Por qué? Pues ahí no se trabaja, se gana mucho dinero, se pasa muy bien. Está bien. Y al tercero, 15 años, los pelos parados, un barro por acá. ¿Y tú qué onda? Pues acá. ¿Tú qué quieres?
¿A ti qué te gustaría hacer cuando seas grande, hijo mío? Me da pena, papá. Dímelo. Me da pena. Dímelo. Está bien, quiero ser cojudo. ¿Quieres ser qué? Si para eso se nace, mi hijo, es natural. ¿Por qué dices eso? Porque, papá, cada vez que salgo contigo me dices, mira qué coche trae ese cojudo. ¿Eh? Y resulta que todos los cojudos triunfan. Tienen una casa impresionante, tienen una mujer impresionante, tienen una vida impresionante. Por eso quiero ser así, papá. Jóvenes, la única forma de aprender, miren, uno de los mayores pecados sociales internacionales es, ¿saben cuál es? Triunfar. Cada vez que alguien triunfa, en lugar de tener admiración, viene la envidia. Desgraciado, maldito. Mira nada más con esa cara donde ha llegado. Les duele, además. No lo veamos en el periódico, con algún compañero. Qué bruto. Mira, este idiota llegó hasta ahí. Qué bárbaro. Era un babotas este. ¿Saben por qué? Porque nos duele el triunfo de los demás. Y es un inconsciente latinoamericano que no aprendemos de los triunfadores. Aprendemos solamente de los perdedores. Díganme si no. Creemos en todo lo malo. Te reprobaron, te creo. Perdiste tu carro, te creo. Te dejó tu novia, te creo. No, es que me nombraron el líder del año. No, bájala y si no te lo creo. No te lo creo. Es decir, estamos siempre dispuestos a ver la parte negativa. Y el requisito indispensable, como dice el maestro Erza Vogel, si algo explica el milagro asiático, es su humildad por aprender. Y en nuestro país, y en el de ustedes, necesitamos algo fundamental, ser humildes para aprender. Porque además creemos que todo lo sabemos. Y si no lo sabemos, lo inventamos, ¿a poco no? O ya leíste, sí, yo sé mucho. Lao Tse, 500 años antes de Cristo, decía, ¿quieres encontrar las llaves de la sabiduría? Aprende a pronunciar 2 palabras mágicas que te llevarán por siempre en el camino de la sabiduría. Se llaman no sé. Aprende a decirlo. Humildemente aprende a decirlo. No, la gente no. La gente no, ¿cómo va a decir no sé? Se pone en evidencia, en obvio, en ignorancia, no es una tontería. Por Dios santo, es fundamental. Nixon escribía en sus memorias que se reunió en una famosa juntacumbre los 7 países más poderosos del mundo. Dice, y se me sentaron uno junto a mí, que qué bruto, cómo me fastidió, dice Nixon. Decía, oiga, ¿y qué estamos haciendo aquí? Pues esto. Oye, ¿usted quién es? No, pues yo soy fulano y tal. Oye, ¿quién soy yo? Pues quién sabe, cara. Dice, y el único que regresó al año siguiente, el único país industrializado con superávit, era esta cosita que preguntaba todo. ¿Quién era? Primer ministro japonés. No sé, explícamelo. Pues no, yo ya todo lo sé, En México decimos que es cuando a la gente se le sube, o sea, se le va subiendo la soberbia, se le va subiendo esa soberbia de que quiere saberlo todo, dominarlo todo. Es más, se siente parido por las hadas, ya, allá arriba. Tiene el nivel de estiércol cerebral hasta acá. Está cuajado. Oiga, doctor, ¿me podré bañar en diarrea? Sí, ya le alcanza. ¿Sí? Y en ese momento el tipo, ¿qué sucedió? Ya perdió toda posibilidad de ¿qué? De aprendizaje. Jóvenes, si algo queremos sacar adelante a nuestro país, si queremos realmente sacar adelante a nuestro país, necesitamos entender una cosa, necesitamos tener una gran humildad por aprender. ¿Para qué? Para aprender de los triunfadores, aprender de los que han tenido éxito. Ellos ya la hicieron, ya llegaron, ya lo lograron. Regreso al 10. Regresemos a ese 10. ¿Cuál es verdaderamente el objetivo de la humanidad? Regresemos, por favor, a mis 70 años en relación a los 3.500 millones de años. ¿Por qué el ser humano tiene que superarse? ¿Saben por qué? Porque yo les tengo que entregar mi 10 a la siguiente generación para que en mis hijos, mi 10 sea su 0. En mis alumnos sea su 0. En mis trabajadores sea mi 0. Es el gran mandato que lo dice Teilhard de Chardin, el hombre en evolución que va creciendo y que va entregando lo mejor de sí mismo a la siguiente generación. Por eso, Perú es mucho mejor, les puedo asegurar, que hace 100 años y que hace 200, porque los poquititos peruanos que han pagado su colegiatura generacional, dejando un país más libre, un país con más posibilidades, un país que tiene muchos problemas, pero un país que definitivamente alguien pagó la colegiatura genética con su nación. Me encontraba el día 2 de octubre
de 1992, en un foro impresionante de jóvenes que hemos formado en el Colegio de Graduados, tenemos algo que se llama formación de líderes de la juventud. Estamos lanzando una nueva generación de líderes para México. Y hay un grupo de la Universidad Iberoamericana que se llama Foro Joven. El año pasado, en su congreso, hicieron desfilar al presidente de la República y a 7 secretarios de Estado. Este año, el señor George Bush, en marzo, recibió a los jóvenes mexicanos en la Casa Blanca para explicarles el Tratado de Libre Comercio. A mí me llamó mucho la atención, porque yo soy el resultado de la generación del 68, de las bayonetas, los que fuimos aplastados en el Zócalo, en el Tlatelolco, precisamente en las épocas de Díaz Ordaz. Y yo les decía ese día que era la inauguración del evento, en mi conferencia inaugural, decía: jóvenes, yo hace muchos años estaba de frente a las bayonetas, pero ustedes hacen que comparezca ante ustedes el presidente de México y los secretarios de Estado. Hacen que comparezca ante ustedes y los reciba el presidente más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque ustedes se convirtieron en el 0 del 10 que llegamos nosotros. Son una nueva generación. Y esa nueva generación es la que necesitamos. Es decir, una nueva generación que herede un mundo superior. Nos hemos dedicado, jóvenes, durante los últimos 25 años a investigar. Quiero hacer una aclaración. Donde vemos cualquier cosa de excelencia, donde vemos cualquier posibilidad de aprender, ahí vamos, no importa dónde estemos. Hace 5 años estuve precisamente en Iquitos, en el Amazonas, en su Amazonas, una semana, viviendo las realidades de ustedes en el Amazonas. Me interesaba vivir esa experiencia. Estuve 8 días, que fueron muy estimulantes, porque la expedición éramos 2 personas y el guía. El hotel precioso, eran 4 estacas y muy bonito, el Hilton Sheraton Amazonas Club, ¿sí? Sin luz, sin ventanas, fenomenal. Pero obviamente me llenó la experiencia, y me llenó la experiencia del Cusco, y me llenó la experiencia del Inca, y me llenó la experiencia de muchas cosas de esta nación que tiene valores incalculables. Hace unos años me fui de investigar a una de las mejores escuelas de líderes del mundo, que se llaman los kibbutz, precisamente en Israel. Los kibbutz en Israel, ¿por qué son importantes? Los kibbutz son pequeñas comunidades agrícolas o industriales que por dentro son comunistas, pero por fuera son capitalistas. Es decir, para adentro todo es común, es como la comunidad de los indígenas peruanos, son muy unidos, y hacia afuera son muy competitivos. De ahí ha salido Ben Gurión, Golda Meir, Simón Pérez, todos los grandes de esa nación. Entonces me fui, no soy pro-judío ni anti-judío. Donde haya algo bueno que aprender, sencillamente lo aprendo. No me importa de quién sea el origen. Recuerdo que en una ocasión, para reforzar este concepto, el gobierno de México me reunió a los 63 gurús más destacados de la República Mexicana. Premio Nacional de Economía, Premio Nacional de Calidad, Premio Nacional, todos los premios nacionales que tenemos en nuestro país, durante 4 días en un hotel muy importante a las afueras de la Ciudad de México. El único mexicano en la sala de la fama científica de Nueva York. Un ingeniero mexicano, que obviamente omito nombres, pero que es el que ha ofrecido los mayores anticonceptivos del mundo. Él tiene 12 hijos, muy positivo el tipo. Entonces levanta un tipo y me dice: oiga, licenciado, ¿por qué nos habla usted de tecnología japonesa, alemana, americana? ¿Por qué no está hablando de modelos extranjeros, de todos los viajes que he realizado para traer conceptos de México? ¿Por qué no un modelo netamente mexicano? Deberíamos de vivir exclusivamente un modelo netamente mexicano. Le dije: mire, padre, le ruego a Dios que usted jamás sea mordido por un perro rabioso, porque en su terquedad de no utilizar una fórmula francesa del señor Pasteur, y mientras que usted saca un antirrábico derivado de la yuca o del camote o del nopal, se va a morir y aullando. Le pregunté: oiga, ¿qué marca es su reloj? Se quedó bien así con su reloj. Me dice: Rolex, hecho en Lima, hecho en Azcapotzalco, hecho en el Zócalo. No. Oye, creo que durmió en una cama Simmons, desayunó unos Chocomil, vino en un coche General Motor. Le digo: es más, le prohíbo que hable español. Me dice: ¿por qué? Porque es importado, idiota. El conocimiento no es de quien lo inventa, es de quien lo usa. Esto es fundamental y esencial. Entonces me voy a Israel, regreso a Israel, país chiquitito, ¿eh? Llegando el comité, iba yo 3 semanas, me pregunta el comité de los kibutzianos, Saúl Zohari, el presidente del movimiento kibutz, me dice: Miguel Ángel,
¿qué quieres conocer? Dije, bueno, pues quiero conocer su tierra, quiero conocer sus conceptos históricos, quiero conocer sus zonas bélicas, quiero conocer su lucha social, quiero conocer todo eso. Me contestó, y en la tarde, ¿qué quieres hacer? O sea, como que no creas que esto es así muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes recorren Israel en 8 horas, de punta a punta lo pasan en 8 horas, es impresionante. Pero no se les el cuento largo. Cuando uno sale de investigación, selecciona uno 10 preguntas y se las hace uno a todo el mundo, a los camareros, a los taxistas, a los políticos, a los trabajadores. ¿Para qué? Para poder tener una idea, una muestra representativa, porque si se dedican ustedes a que los maneje la gente de American Express, pues no van a aprender nada. Obviamente necesitamos información, mucha información, una tecnología de levantamiento de campo que es básica. Total, no se les el cuento largo, en una de esas ocasiones estaba en el Parlamento, me dice, ahí está el presidente, a las oportunidades hay que llegarles rápido. Me acerqué al presidente, me lo presentaron, le dije, qué barbaridad, de verdad que estoy sorprendido de esta tierra, los edificios, el riego por goteo, el sistema, no, de verdad, qué país tan bello, qué bonita está la tierra de Dios. Me contestó, si viera usted cómo nos la entregó. No, hombre. Esto ha sido el resultado del trabajo de muchos años, de muchísimos años. Le pregunté, ¿cuál es el futuro de Israel? Me dice, ninguno. ¿Por qué? Ninguno. Explíqueme, mire, nosotros somos 3,5 millones de israelitas y hay 1,000 millones de musulmanes. El día que se pongan de acuerdo los 1,000 millones para venir de peregrinación nos hacen pomada. No tenemos nada que hacer. Eso me intrigó, ¿eh? El último día, me dice el presidente kibbutzano, me dice, Miguel Ángel, quiero que veas un último kibbutz. Te recomiendo que traigas agua porque ahí no hay aire acondicionado y creo que hace algo de calor. Bueno, me subí a un pequeño automóvil, salimos de Jerusalén, caminamos más o menos 1 hora y media y vamos llegando a un kibutz exactamente a la orilla del Mar Muerto. El Mar Muerto se llama Mar Muerto porque está muerto, está muerto, no hay nada. Los cristales de sal son unas elevaciones enormes, no hay peces, es muy espeso aquello. Si ustedes nadan de frente, tienen que nadar de muertito, ahora sí que de muertito, porque si se echan un trago de la salmuera que se les cosa el estómago. Está aproximadamente a 380 metros bajo el nivel del mar. La temperatura de ese día andaba más o menos en 44 grados a la sombra. En la mitad del desierto, una paz chicha impresionante, o sea, no hay ninguna brisa. Llego y sale un hombre, más o menos de cierta edad. Saco mi grabadora, saco mi libreta, empiezo a hacer las preguntas y ciertas preguntas estratégicas vitales. Le dije, oiga señor, ¿usted es un israelita nacido aquí o un emigrante? ¿Por qué la pregunta? Porque el 50% de los que están ahí no tenían otra opción en el mundo. Venían de Rusia o venían de África. No tenían opción, era el único país que los iba a recibir. Pero el otro 50% decidieron irse de ahí. ¿De dónde se fueron? De Argentina, de Colombia, de México, de Canadá, de los Estados Unidos. Se fueron al sueño de crear un nuevo estado. ¿Usted dónde nació? Me contesta, en Canadá. O sea, ¿usted es emigrante por decisión o por resignación? Me dice, soy por decisión. ¿Por qué? Porque mis padres tienen un rancho muy grande en Canadá. Dije, ah, caray. ¿Y ese rancho sigue productivo? Sí, señor. ¿Cuánto ganaba usted en ese rancho? Dice, ya pasaron muchos años. Le digo, a valores actuales, más o menos ahorita, ¿cuánto estaría usted ganando? Dice, bueno, pues más o menos unos 10 o 12 mil dólares al mes. Oiga, ¿y cuánto gana aquí? Dice, bueno, muy poco. ¿Cuánto? Dice, bueno, le digo, ¿usted es el director? Dice, sí, señor, pero aquí todos ganamos igual adentro del kibutz. ¿Cuánto gana? Me dice, $1,000 al mes. Siguiente pregunta, que es ya básica y clave. Le quiero preguntar algo. ¿Cuántos años lleva usted en este lugar? En este lugar, en este espacio, en estos 380 metros bajo el nivel del mar, con este calorón, con esta inhospitalidad. ¿Cuántos lleva aquí? Bueno, llevamos aquí 22 años. ¿Tiene usted hijos? Sí, señor. ¿Cuántos hijos? Tenía 5, perdí 2. ¿Por qué los perdió? Por la guerra. A ver, explíqueme. Mire, licenciado, usted lo sabe mejor que nadie. Aquí los jóvenes a la edad de los 18 años, hombres y mujeres, tienen que ir al servicio militar. Pero no es servicio militar de acuartelamiento, es servicio militar de adiestramiento y al frente de guerra. Le dije, y la experiencia de haber muerto 2 hijos, usted no las entendería. Yo les quiero confesar algo, jóvenes, que es fundamental. Yo soy padre de familia. Yo entiendo que si desafortunadamente se nos muere nuestra esposa, somos viudos. Si se nos mueren nuestros padres, somos huérfanos. Pero cuando se nos muere un hijo, en los 83,000 vocablos de la lengua española, no hay calificativo. No se entiende eso. Yo le pido a Dios, se lo digo con honestidad, ver a mi madre morir. Yo quiero enterrar a mi madre. ¿Por qué? Porque no quiero por ningún motivo que mi madre entierre a su hijo.
Ha de ser terriblemente doloroso ver muerto un hijo. Ha de ser terriblemente doloroso ver descender en una tumba, echarle tierra a la sangre de tu sangre y de tu cuerpo, que es tu propio hijo, caray. Para mí es una colegiatura muy alta. Digo, Dios mío, evítamela. Yo quiero ver morir a mi madre, que ella no me entierre a mí. Me dijo este señor, es que usted no sabe, licenciado, la experiencia. Usted sabe que yo durante 11 años siempre he tenido un hijo en el servicio militar. Usted sabe lo que significa una llamada a las 3 de la madrugada, recibir un sobre con sellos oficiales. Usted sabe lo que es tener a tu hijo un fin de semana, abrazarlo, besarlo, estar con él y saber el lunes siguiente que se va y que jamás lo va uno a volver a ver. Le pregunté, oiga, ¿qué edad tiene usted? Me dice 58 años. Le repliqué, tengo entendido que usted hasta los 60 años tiene que estar un mes al año en el frente de guerra. Me dice, sí, licenciado, y no sé si voy a volver. Oiga, ¿cuántas familias viven aquí? 20 familias. Le dije, oiga, mire, ya no lo soporté, ya no lo toleré. Le dije, a ver, explíqueme algo. ¿Cómo es posible que deje usted Canadá por este lugar inhóspito? ¿Cómo es posible que deje $12,000 por $1,000? ¿Cómo es posible que traiga a sus hijos a un riesgo de muerte y se mueran y usted no se largue de aquí? ¿Qué hace usted aquí? El hombre se me quedó viendo. Se agachó. Tomó un puño de arena y me dijo, licenciado, abra la mano. Abrí la mano y soltó la arena. Me dice, ¿qué es? Yo le contesté, es arena. Me dice, no, licenciado. Lo que tiene usted en la mano es la tierra que me germinó. Es lo que me da una tradición, es lo que me da una historia, es lo que me da el alimento de todos los días. Esto es mi origen, esta es mi nación. Por eso vivo por ella, porque esta me pertenece. Esto es nación. Me pregunté en ese momento, ¿sabemos los latinoamericanos lo que es amar a su nación? Sin rollo, señores, sin demagogia. Y se lo decía a la comunidad judía en México. ¿De dónde comemos? ¿Dónde se nos llena la mesa? ¿Quién nos dio unos padres? ¿Quién nos dio una identidad nacional? ¿Quién nos dio un concepto de libertad? ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Saben cuál es el objetivo? Estudiar muy bien, progresar muy bien, terminar mi carrera, tener 2 cochecitos, ir una vez al año a Europa o 2 veces en mi vida, y colorín colorado, mi vida se acabó sin ninguna responsabilidad, sin ningún objetivo, sin ningún sentido existencial. Jóvenes, hay que entender algo cuando hablo de responsabilidad. Cuando hablo de responsabilidad, decía Sir Winston Churchill, si cada miembro del Imperio Británico cumple con su obligación, cumple con su deber, cumple con su responsabilidad, pero no hace nada más, hundirá al reino. ¿Dónde empiezan los idealistas? Yo le pregunto a los empresarios, ¿cuál es tu ideal? Hacer feliz a mi esposa, eso no es ideal, es su responsabilidad. Educar a mis hijos, güey, ¿para qué te casaste? Tu responsabilidad. Ser feliz, esa es tu responsabilidad, no es ideal. ¿Dónde empieza el mundo de los idealistas, jóvenes? De los líderes idealistas. Son aquellos que rebasan la responsabilidad. Ese niño que está muriendo de cólera no es mi hijo. ¿Pero por qué no salgo a rescatarlo? Me preguntaban, el día de hoy, el dinero que se va a reunir hoy en la tarde de la presentación empresarial no es para mí ni para el colegio. ¿Saben para quién es ese dinero de hoy en la tarde de la comunidad empresarial? Lo que van a pagar cada empresario, sus $100 de entrada por la conferencia que van a escuchar, son para los niños de Perú. No es mi responsabilidad, ¿saben? Pero también son mis hijos. También son hijos de Dios. Y algo que es fundamental es cuando tenemos que entender, es que tenemos que entender que es ahí donde empieza el mundo de los idealistas, de aquellos que están más allá de su responsabilidad. ¿Acaso, jóvenes, vivir en esta nación con 4,000 años de historia, con todos estos paisajes, con toda esta cultura, con todos esos valores, con toda esta fantasía, con toda esta historia y toda esta mitología que tiene esta nación? Pregunto, ¿valdrá la pena luchar por esta tierra? ¿Valdrá la pena luchar por la tierra de nuestros padres? ¿Valdrá la pena pertenecer a esta nación? ¿Valdrá la pena? ¿O somos mercenarios? Les he preguntado en muchos foros, ¿qué hay atrás del milagro japonés? ¿Saben qué hay? Japoneses. ¿Saben atrás qué hay? Los franceses serán orgullosamente franceses, espantosamente orgullosos. Los ingleses serán orgullosamente ingleses, asquerosamente ingleses. Los gringos serán nacionalistas. ¿En dónde tocan el himno nacional? Hasta en el striptease, los condenados. ¿Sí o no? ¿Dónde hizo su bandera? Hasta en los calzones la traen. ¿Son nacionalistas o no? ¿Qué hay atrás de la desgracia latinoamericana? No lo sabemos todavía. ¿Eres indio? No, yo que voy a ser indio, ni qué carajo, adiós, ¿eh?
Pero que eso sí, admiramos la cultura inca. Pero que se me atravese un indio de estos indígenas, lo pateo el desgraciado, Dice, ni me lo sientes al lado que huele, a su madre, Pero eso sí, Inca, qué hermosura, así como el azteca, qué belleza, ¿sí? Pero que no ayudas a esa india que necesita tu ayuda. ¿A que no le ayudas a ese indio que está abandonado, a ese niño que se está perdiendo? Si no lo ayudamos, para nada, eso no nos importa. Estamos impermeables a la pobreza, impermeables a la miseria, impermeables a todo lo que es nuestro. ¿Eres español? Menos. José, ¿qué anda siendo español, José? Para nada. ¿Quién eres? La verdad, sí, te lo digo en secreto. ¿Quién eres? Se quita así la camiseta y dice, I love Mickey Mouse. I love Mickey Mouse. Todo lo que suene a gringo, a extranjero. La adoración, volvió otra vez el conquistador. Jóvenes, hay una cosa que es importantísima. Fíjense muy bien. Entre un fracasado y un triunfador, nada más hay una pequeña diferencia. El fracasado dice siempre, casi la hago. Y el triunfador dice, la hice, se acabó. Y una nación, como el que es Perú, requiere hoy más que nunca triunfadores, no del casi. Necesita gente que piense en 10, gente que aprenda del éxito. Y una palabra fundamental, decía Napoleón, quería atacar un día a las 3 de la madrugada, en la mitad de una tormenta, con un fango hasta el cuello. Sus generales se negaban a atacar. Se dio cuenta Napoleón, los mandó llamar a su casa de campaña y les dijo, señores, quiero que me quiten una palabra del vocabulario. Solamente los estúpidos y los imbéciles y los idiotas la usan. Y aquel que la use, lo fusilo. La palabra es imposible. ¿Podemos atacar? Sí, mi general, claro que podemos atacar. No hay problema, ¿sí? Estamos puestos todos aquí. ¿Qué requiere una nación? ¿Sabe qué requieren? Líderes de imposibles, líderes de sueños, líderes que desafíen su tiempo, líderes que realmente crean que lo imposible es posible. Por eso se le llama idealista. Por eso se le llama idealista. Porque tienen esa cualidad, esa facultad de ver estrellas, de ver lo que ellos quieren ver. Pregunto, ¿será imposible ver un Perú honesto, un Perú limpio, un Perú con valores morales, un Perú con libertad, un Perú con una estructura de valores? ¿Será imposible de lograr? ¿Se podrá lograr? ¿Qué necesita una nación? Jóvenes comprometidos, nuevas generaciones, nuevos soñadores, nuevos imposibles. Gandhi, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Luther King, Miguel Hidalgo, Madero, Grau, todas las gentes que han participado en la historia de los pueblos es porque han sido seres que han salido al imposible, al encuentro del imposible y además lo han hecho posible. Jóvenes, ustedes lo saben, la FAO ha clasificado a los países por nivel de miseria y de pobreza. México ocupa el 4º lugar en la miseria. Perú ocupa el 1er lugar en la miseria. Doloroso, terriblemente doloroso. ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos que Perú puede hacerlo, que Perú puede levantarse, que Perú puede ser un gigante, que Perú necesita encontrar los ingredientes. Pero lo más importante, Perú necesita a los grandes soñadores de nuestro tiempo. Jóvenes, recuerdo mucho las palabras que nos decía Juan Pablo II la última vez en México. Íbamos acompañándolo, un grupo de amigos, se volteó y nos dijo, recuérdenlo, América Latina es la reserva espiritual del mundo. Es la reserva espiritual del mundo. Y Estados Unidos el Grande tendrá que aprender del pobre y del pequeño. Porque tenemos una cultura muy superior, tenemos valores muy superiores y Perú puede ser una nación exportadora de valores. Que podamos exportar los valores que necesita el tercer milenio, los valores que requiere el mundo, los valores que nos retan en nuestro tiempo, los valores que requieren nuestro tiempo. Hace muchos años, yo le pedí a Dios que me mandara una mujer muy buena, la más buena del mundo. Me mandó a la Madre Teresa, ¿sí? No era muy buena en hardware, ¿sí? Pero sí en software, ¿sí? Son diferencias, ¿no? Son diferencias. Y me decía la Madre Teresa en aquella ocasión, me decía, Miguel Ángel, tienes que aprender
Fíjense muy bien. Tienes que aprender a amar. Le dije, madre, ¿aprender a amar? Sí, Miguel Ángel, aprender a amar. ¿Y cómo se aprende a amar, madre? Miguel Ángel, la única forma de aprender a amar es a dar hasta que duela. No dar lo que te sobra, ¿eh? Dar hasta que duela. Entonces aprenderás a amar. Lo demás es puritito rollo. Les voy a dar un ejemplo. La Madre Teresa, que tiene una obra especialmente bella en Calcuta, que vale la pena conocerla, y si no la pueden conocer, léanse un libro de uno de sus mejores biógrafos que se llama La ciudad de la alegría, de Dominique Lapierre. Vale la pena. Van a conocer la obra de esa mujer. Les quiero hacer una aclaración. ¿Dónde está la Madre Teresa? Es un pequeño hospital enfrente del Palacio Kali. El Palacio Kali o Templo Kali, de la diosa Kali, ahí van los hindús a morir. Ahí se incineran, se hace la pira fúnebre, las cenizas se tiran al río, y la Madre Teresa puso exactamente enfrente su hospital de menesterosos. ¿Qué hace? ¿Evangeliza? No. ¿Bautiza? No. ¿Suministra sacramentos? No. ¿Qué es lo que hace la Madre Teresa? Lo único que hace es, lo que ella dice, mandar ante Dios en forma digna a un ser humano. ¿Y cómo se le manda en forma digna? Dándole caricias al momento de morir. Recibiendo tal vez el afecto de aquel leproso que jamás tuvo en la vida. Estaba la Madre Teresa en ese lugar, y quiero hacer la aclaración. En el mes de julio, los monzones, la temperatura 40 grados, los hospitales no tienen aire acondicionado, no tienen ninguna comodidad. Ella los renuncia, los saca, los echa fuera. En Nueva York, la casa que le regalaron, mandó echar fuera todo eso. Tiene que ser la austeridad, debe ser la congruencia total de un líder con lo que cree. Y estaba la Madre Teresa, un día de verano, con dos ingleses ahí que fueron a buscarla en una mesita muy humilde, tres sillitas de paja, sentada la Madre Teresa, los dos ingleses, y le llevaban un cheque de 10,000 libras esterlinas. Y ya estaban platicando cuando le dicen, madre, rápido, ábranos, es la última habitación que queda, está llegando un moribundo. Ustedes no sé si hayan olido alguna vez la lepra. La lepra huele más o menos a lo que huele un huevo podrido. El aroma de ese hospital es de huevos podridos, porque es carne que se pudre, es carne agusanada. Y llegan y serruchan los miembros porque ya está gangrenado, ya se acabó, está despedazado. Entran a un hombre famélico, toda la mejilla está desprendida, se le veían las piezas molares, con un brazo ya cercenado, y llegan y lo acuestan en la estera. Cuando la Madre Teresa ve aquel cuadro, se olvida de los ingleses, se arrodilla junto al menesteroso y lo ve ya casi al final de su tiempo, y lo empieza a abrazar y lo aprieta contra su cuerpo y empieza a darle caricias y empieza a decirle cosas bellas y hermosas de amor a un ser que está precisamente en el olvido de todos. Los ingleses, al observar la escena, pasaron 10 minutos, pasaron 20, 30, el calor, las moscas, la peste. Llegó un momento que se desesperaron, dijeron, madre, aquí están sus 10,000 libras esterlinas, ya nos vamos, hasta luego, ya no soportamos. La madre, no sabiendo qué hacer, apretó aún así al leproso y le dio un beso exactamente a un lado de la llaga. Los ingleses en ese momento hicieron un rictus de ascos y le dijeron, madre, ni por 10,000 libras esterlinas, ni por 10,000 libras esterlinas haríamos lo que usted acaba de hacer. Ella contestó, ni yo tampoco, mi estimado Lord. Esto no vale 10,000 libras esterlinas. Lo vale todo en la vida. Si tiene precio, seguramente no vale. Y el amor tiene esa característica. Solamente cuando se da hasta que duela, se edifican historias, se hacen líderes. Yo les pregunto, los héroes que ha tenido, los mártires que ha tenido el Perú, ha sido porque han dado más allá de lo que se esperaba de ellos. Los que han dado hasta que duela, los que han trascendido en su tiempo, los que han podido entregarse a su obra, a su sueño, han creído en ella, por eso quedan inmortalizados en la memoria universal. Jamás se le puede olvidar. En nuestro programa de televisión en México, hemos tratado de llevar realidades al pueblo, para que el pueblo tome conciencia, porque la libertad nos hace libres, la verdad nos hace libres, la conciencia nos reclama y nos compromete. Tenemos dos grandes organizaciones en México. Queremos crear la famosa Ciudad de los Niños. Queremos hacer una gran obra para la Ciudad de los Niños. ¿Por qué? Se los voy a explicar. Ceci Peset es una mujer extraordinaria que tiene una organización que se llama Ministerios de Amor. Se dedican a rescatar niños. El otro día nos fuimos a filmar. En las alcantarillas vi que sacaban un chiquito de 7 años, 8 años, todo mugroso dentro de una alcantarilla, una coladera, lleno de mugre, con su bolsita de cemento, de zapatos, pegada a la cara, y la mano carcomida por las ratas. Llegamos a uno de los orfanatorios y me dice, mira ese chiquito que ves ahí, Pablo, tiene 2 días de no venir. Acompáñame a ver qué pasó. Oye, Pablo, ¿dónde andabas? Pues por ahí.
¿Cómo que por ahí? ¿Dónde andabas, Pablo? Pues me fui con un señor. ¿A dónde, Pablo? Pues a un hotel. Pablo, ¿por qué? Tenía frío. Aquí tienes tu cobija. Pues tenía hambre. Aquí tienes tu comida. Pues la neta es que se siente re bonito que lo acaricien a uno. La soledad de esos niños. La soledad de esos niños que también son mis niños. ¿Y saben por qué son importantes? Porque jóvenes, quiéranlo o no, esos niños que están allá afuera, esos niños marginados, serán los hombres de Perú. Serán los que tengan la historia de Perú. Para delinquir, para violar, para matar. Los tengamos o no, son parte de la historia de esta nación. No se podrá ser alguien responsable de ellos. No habrá alguien que tenga la opción de ellos. Un cuento. Un hombre, es una fantasía. Un hombre consiguió la mejor cita, investigador por excelencia. El hombre consiguió la entrevista más difícil que jamás se puede uno imaginar. ¿Y saben a quién citó? Por fin logró una entrevista con Dios. Dice que buena onda. El tipo se arregló, se puso su mejor corbata, se arregló, lavó su auto, salió rapidísimo y en el camino cae un aguacero y de pronto queda inundada la calle y se queda el tipo atrapado. Más o menos la lluvia se empieza a ir, de repente voltea y ve a un niño más o menos de 9, 10 años, frágil, delgadito, con una cajita de dulces, se acerca a vendérselo. El hombre, es un hombre, valores, baja el cristal, le va a pagar y cuando le va a pagar, le va a dar unos centavos, el niño desaparece. Lo empieza a buscar y lo ve que se está revolcando en el piso porque es epiléptico y se cortó la cara, la mejilla. Este hombre, desesperado, lo toma en sus brazos, siente su cuerpo frágil, débil, ligero, lo mete al asiento de al lado, como quiera que sea, le mete el pañuelo en la boca, le jala la lengua, trata de levantarla, de tener la hemorragia, se sale en una calle lateral a ver cómo va a dar y va a dar al hospital más cercano. Y en ese momento llega, rápidamente ayúdenlo, vienen los camilleros, lo suben, ya el muchacho se ha recuperado, le deja dinero en el bolsillo, vámonos. Cuando va llegando a la cita, impresionante, cuando va llegando a la cita, Dios ya se había ido porque habían pasado 10 minutos de atraso. El hombre encolerizado dice, Dios mío, no es posible, caray. Te vine a buscar, de verdad tú lo sabías, era una cita que esperaba toda mi vida y no me pudiste esperar 10 minutos. Y fue por culpa de ese niño. Encolerizado, se queda viendo la inmensidad de la noche y de pronto reconoce un rostro idéntico al niño que había ayudado. Pero ahora sonreía y tenía una luz especial. Y entonces él escuchó una voz por dentro que le decía, hijo mío, no pude esperarte, salí a tu encuentro. Salí a tu encuentro. Ahí está Dios, no en los templos, ahí está Dios allá afuera, esperando. La gran pregunta y el gran desafío que nos tenemos que hacer es precisamente para llegar a esa nueva generación de jóvenes, a esa nueva generación de líderes que requiere el mundo, y lo requiere con urgencia, porque tenemos que enfrentar el reto de nuestro tiempo, un reto que definitivamente tenemos que entender que la libertad, entender que el sentido de los gentes que estamos aquí, tenemos que enfrentarnos, pero de verdad, con una fuerza enorme. Pero fíjense ustedes qué curioso, lo más curioso de esto es que la entrevista se llevó a cabo. Y aquí les va la segunda parte de la fantasía. Entonces, que querías entrevistarme. Sí, señor, te quería entrevistar. Antes quiero que tú me respondas algunas preguntas, le dijo Dios. Entonces dijo, sí, señor, ¿qué me quieres preguntar? ¿Quién eres? Soy un profesionista, contesté. Te he preguntado quién eres, no a qué te dedicas. Soy una persona casada. Te he preguntado quién eres, no si estás casado. Soy el padre de 3 hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Y así siguió cuestionándome. Respondiera yo lo que respondía, no podía dar una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿quién eres? Y contesté, soy cristiano. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión. Insistí y agregué, soy una persona que va a la iglesia y que ayuda a los pobres y a los necesitados. No te he preguntado cómo tranquilizas tu conciencia, sino quién eres, y añadió, ¿no te das cuenta que eres un ser humano, hijo del amor y heredero de la grandeza de Dios? Yo deseo comprender al hombre, pero hay cosas que me confunden. Te pido que ahora tú me ayudes, contestando algunas de mis preguntas. Tal vez en tus propias respuestas puedas encontrar lo que buscas. Asustado le dije, Señor,
¿Qué quieres de mí? ¿Qué te puedo decir yo que tú no sepas? ¿Qué han hecho los seres humanos con ese don que refleja la divinidad, la máxima expresión de Dios, al que ustedes han llamado creatividad? Señor, le contesté. Hemos realizado grandes avances, científicos, tecnológicos, robots, computadoras, inteligencia artificial. Hombre, hemos alcanzado otros planetas con nuestras máquinas espaciales. En fin, hemos creado una tecnología que ha hecho progresar al mundo. No lo dudo, me contestó. ¿Por qué máquinas para matar y destruir? ¿Por qué cámaras de gases y armas biológicas? ¿Por qué medios enajenantes que embrutecen a lo mejor de mi creación? Señor, repliqué. Hemos hecho muchas cosas buenas, por ejemplo, en medicina. Los seres humanos vivimos mucho más tiempo que cuando tú nos creaste originalmente. La longevidad se ha incrementado y el mundo es más feliz por ello. Tal vez hasta alcancemos en un futuro la inmortalidad. Han avanzado en materia de longevidad, sí, pero explícame, ¿qué han hecho con mi más grande obra maestra, el cuerpo humano? Lo han corrompido y ridiculizado y lo exhiben con morbo y como algo bajo. En él puse todo mi talento y ustedes se han encargado de degradarlo. Y a esa maravilla que es el cerebro, con su potencia infinita, le han drogado con enervantes, convirtiendo a los seres humanos en despojos, transformando la inteligencia en imbecilidad. Pero, señor, todos los días buscamos nuestra propia perfección. ¿Perfección? Ajá. Llaman perfección a la elaboración de drogas y a las técnicas quirúrgicas que acaban con la vida humana. Veo tu aberrante tecnología destruir en el vientre de una madre una vida antes de nacer, desgarrando cuerpos, herederos de Dios, y arrojándolos a la basura. Ustedes le llaman aborto, yo le llamo asesinato. ¿Es eso ejercer la libertad? ¿Acaso entiendes lo que esto significa? Señor, hemos ido avanzando en la democracia. Bueno, algunos países apenas se están emancipando de la esclavitud del comunismo, pero el mundo camina hacia la libertad. ¿A eso le llamas libertad? La libertad no es un sistema político en la que unos pocos explotan a otros, ni es para que cada quien, con el pretexto de ser libre, haga lo que se le pegue la gana. Hijo mío, ¿entiende? Libertad, sobre todo, es responsabilidad. ¿Responsabilidad? ¿Ante quién, Señor? Ante ti mismo. ¿Por qué es importante la responsabilidad? Todo lo que yo te he entregado es para que fructifique. En ti se sintetiza toda la creación. Eres una auténtica obra maestra, pues tu potencialidad es infinita. Entonces, explícame, ¿por qué cometemos tantos errores? Te he dado la capacidad de equivocarte para que nunca dejes de aprender. Te he dado la opción de incurrir en injusticia para que, ofendido, te levantes y luches por un espíritu superior, forjando un mundo mejor. Te he dado la máxima manifestación de amor, que es tu capacidad de perdonar. En la medida que perdones, crecerás en el amor. Además, deseo que cumplas tu misión histórica. Una misión. ¿Cuál es mi misión, Señor? Que trasciendas a tu tiempo, que enfrentes tu compromiso de vivir y tu compromiso de amar. No te he dado vida para que la desperdicies y vivas casualmente y en la mediocridad. ¿Con qué debo comprometerme?, repliqué. Con un valor superior que se llama fraternidad. Quiero que tú crezcas en el amor y que aprendas a dar hasta que duela. ¿Dar hasta que duela? No entiendo, repliqué. Sí. Solamente das lo que te sobra, jamás conocerás la generosidad. Da lo mejor de ti mismo, entonces sabrás lo que es el amor auténtico. ¿A quién debo dar, Señor? A ese niño abandonado que ahora deambula por las calles de tu ciudad. Ese ser que necesita de alguien que lo ame, que necesita comer y que esta noche tal vez tenga que recurrir a la inhalación de cemento para olvidar su hambre y su falta de amor, y cuya única compañía sea, quizá, un perro vagabundo. ¡Búscalo! Descubre todo el ser potencial en él, llámalo, como si fuera tu hijo. Pero, Señor, yo tengo mis propios hijos, ¡basta! ¿No acabas de entender que todos los seres humanos son hijos míos y por tanto hermanos entre sí? Debes enfrentarte a ti mismo y a tu capacidad de amar. Es el único camino a tu realización plena. ¿Cómo amar a todos, Señor? Es imposible. Sal ahora al encuentro de ese hijo tuyo abandonado, de esa anciana en su soledad, de ese hombre sin trabajo, de aquel cuyo corazón envilece el odio y el rencor, de esa jovencita que aborta, de ese campesino con las manos callosas, sin esperanzas y abandonado. Atrévete a amar, a darte plenamente, a trascender a tu tiempo. Cuando vuelvas a mí, quisiera ver tu esencia, que es el amor. Se hizo un largo silencio y agregó: ¿te puedo pedir algo? Deseo con todo el corazón servirte. Dime, Señor. Hijo mío, estoy decepcionado con todo lo que ha hecho el hombre. Esta noche quisiera tener tu compromiso de amor, de entrega, de lucha. ¿Quieres comprometerte a amar para que yo, tu Dios, pueda volver a creer en ti?
Jóvenes, finalmente, piénsenlo un momento. Ustedes, los que están en esta aula, tienen grandes privilegios. Han sido educados, han tenido un hogar, están aquí en una circunstancia. Pregunto, ¿realmente Perú será tierra fértil que necesite líderes de nuestro tiempo? Perú reclama líderes de este tiempo, hombres y mujeres dispuestas a forjar una nación superior. Esos niños que mueren de cólera, esos niños que deambulan por sus calles, esos miserables olvidados de Dios. Y por favor, no es culpa de Dios. Dios no tiene nada que ver. Es una injusticia que no le demos el derecho a un ser a ser inteligente. Jamás tendrán el acceso a una escuela, jamás podrán descubrir para qué fueron llamados, jamás podrán realizar la plenitud de su ser. Esos niños nos pertenecen a toda la humanidad. Cuando estaba en Argentina, en Brasil, viendo los escuadrones de la muerte en Sao Paulo, matando 100 niños al mes promedio, porque son una lata, son una plaga, no sirven para nada, roban, despojan, pero es que no pueden dar lo que no tienen, lo hacen por inconsciencia, no es porque lo quieran hacer. Cuando he visto que un hombre viola a un niño de 3 años, 4 años, me desgarra el alma. Cuando veo que están drogando a nuestros jóvenes, me desgarra el alma. Y es ahí donde se requiere una nueva generación, un tercer milenio, una nueva fase de la humanidad. Seres que respeten lo que es el amor y lo que es Dios. Ahora que estaba en Australia, conocí una playa que anhelaba conocer. Una playa muy extraña. Australia, el continente austral, tiene cosas muy curiosas y muy extrañas. Una playa extensísima, larguísima, muy amplia. Pero platican que se registró ahí un hecho muy especial. Durante 8 días estuvieron las olas, altísimas olas, golpeando contra la playa. Y la última noche las olas llegaron a alcanzar 40 metros de altura. Después de toda la noche, al día siguiente, misteriosamente, el mar estaba en una serenidad total. Pero la playa, que es muy amplia, muy ancha, 300 metros de ancho, 400 metros de ancho, con una arena muy cristalina, muy blanca, como azúcar, dejó llena la playa de estrellas de mar. Estrellas moribundas, estrellas que estaban agonizando. Las había arrojado el mar a la playa. Un hombre, al ver aquello desesperado, empezó a tomar estrellas y a regresarlas al mar, y las regresaba y las lanzaba de regreso. Y un grupo de pescadores se empezaron a burlar de él. Le dijeron, oye, pero seas idiota. Ve la cantidad, las miles de estrellas que son. ¿Cuántas quieres tú rescatar? Van a ser muy pocas. No vas a poder. Son millones. El hombre se quedó reflexionando. Vio la estrella en la mano y dijo, esta estrella, esta sí va a vivir. Y la regresó al mar. Jóvenes, necesitamos una nueva generación de líderes. Una nueva generación de empresarios, una nueva generación de peruanos que puedan tomar cada estrella en sus manos y la puedan hacer vivir, que la puedan regresar al mar, que puedan lograr lo que se tiene que lograr para realizar plenamente nuestros propios destinos y lo que podemos realizar. Por eso, para finalizar, quisiera leerles algo especial, que en alguna ocasión fue la continuación de esa famosa entrevista, pero ahora fue reclamo. Se terminó la entrevista. Y obviamente, como ustedes se dieron cuenta, nuestro personaje entrevistado terminó apaleado. Entonces se quiso desquitar. Dijo, ah, sí, aunque ya me pusiste como chancla, ¿eh? Ahora voy yo. Dijo Dios, a ver, venga, te toca tu oportunidad. Señor, le dijo, cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza están olvidados, cuando la tierra está quebrada y abandonada, me pregunto, ¿dónde están tus manos, Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente pedante enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino, para defender sus recursos, pregunto, ¿dónde están tus manos, Dios? Cuando veo al moribundo en su agonía llena de dolor, cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando no verle sufrir, cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito de súplica de paz, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando miro a ese joven antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por la droga y el alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia brillante y ahora harapo sin rumbo ni destino, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando esa chiquilla, que debería soñar en fantasías,
La veo arrastrar su existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir. Y buscando sobrevivir se pinta la boca y se ciña el vestido y sale su cuerpo a vender. Me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando aquel pequeño, a las 3 de la madrugada, me ofrece su periódico, su miserable cajita de dulces sin vender. Cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán tiritando de frío, con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito. Cuando su mirada me reclama una caricia. Cuando lo veo sin esperanzas vagar con la única compañía de un perro callejero. Me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Y me enfrento a él y le pregunto, ¿dónde están tus manos? Para luchar por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados. Después de un largo silencio, escuché su voz que me reclamó, ¿no te das cuenta que tú eres mis manos? Atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar estrellas. Y comprendí que las manos de Dios somos tú y yo, los que tenemos la voluntad, el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo más humano y justo. Aquellos cuyos ideales sean tan altos que no puedan dejar de acudir a la llamada del destino. Aquellos que desafiando el dolor, la crítica, la blasfemia, se reten a sí mismos para ser las manos de Dios. Señor, ahora me doy cuenta que mis manos están sin llenar, que no han dado lo que deberían dar. Te pido perdón por el amor que me diste que no he sabido compartir. Las debo de usar para amar y conquistar la grandeza de la creación. El mundo necesita esas manos llenas de ideales y estrellas, cuya obra magna sea contribuir día a día a forjar una nueva civilización, que busquen valores superiores, que compartan generosamente lo que Dios nos ha dado y puedan al final llegar vacías, porque entregaron todo el amor para lo que fueron creadas. Y Dios seguramente dirá, estas son mis manos. Jóvenes, piénsenlo. Piénsenlo y comprométanse. Comprométanse con la vida. Comprométanse con su misión. Comprométanse con su tiempo y con su historia. Escriban con sus 70 años la historia de esta nación. Cumplan con su colegiatura genética. Dejen su 10 a las nuevas generaciones. Den lo que deban dar. Señores, Perú necesita nuevos líderes, nuevas generaciones. El mundo los reclama. Líderes que no vivan de rodillas, líderes que no se vendan al poder, líderes que no vendan sus valores, líderes que no se arrastren en los juegos del poder, líderes auténticos que mueran de pie, líderes honestos, verticales, que sepan lo que es la verdad, que sepan dar valores, que tengan la existencia en sus manos. Líderes jóvenes que necesita Perú, los reclama Dios. Atrévanse a tomar una estrella y dársela a Dios. Muchas gracias.